hoy has mencionado mucho una figura que por lo visto te encanta mucho. ¿La Encantá? La Encantada, sí. Yo creo que... No, la Encantá. La Encantá, hay acentuado la Encantá. Que ya me he hecho un curso rápido. Estoy encantado de que me hagas esta pregunta y la leyenda tendría que ir por ahí. A ver, busqué qué leyenda podría resumir muchos de los elementos que hemos tocado hoy a lo largo del programa. Hemos hablado, pues eso, de esas leyendas que se hunden en la noche de los tiempos, que esa noche muchas veces es la de San Juan, de esas procesiones, de esos encantamientos, de esas maldiciones, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues escarbando, me di cuenta de que hay una leyenda que tiene como dos partes. Una es la que te voy a contar ahora, y la otra es la reflexión que te haré, ¿no? Y esa leyenda tiene que ver con la Encantada de Rojales. Rojales es una localidad de Alicante y lo interesante es que tienen una calle y tienen un monumento dedicado a esta leyenda. O sea, no es algo efímero, algo que solo conocen los más viejos del lugar, sino que han hecho ese monumento para reivindicar un poco esa memoria histórica y legendaria que tienen. Y por eso me llamó la atención. Hay una que esa leyenda figura en internet, pero la que yo voy a contar me la contó precisamente el cronista local de Rojales, que es Fausto Cartagena. Cuando yo estuve investigando este caso y otros con Javier Sierra, que luego se convirtió en ese libro de la España extraña, pues nos fuimos a Rojales y ahí nos cercioramos de esa leyenda contada por este cronista con muchos más detalles que es la que te voy a contar ahora, la que voy a narrar a todos los oyentes, y luego te diré por qué he elegido en concreto esa y no otra. ¿Te parece? Bueno, pues vamos a escucharla. Resulta que hace mucho tiempo había una fortaleza musulmana en el cerro de Cabo Soler, que es como se llama esta parte más alta de la localidad de Rojales. Y en esta pues vivía un emir, según nos contó el cronista, y este emir tenía una hija muy hermosa, de ojos azules, de cabello rubio, en fin, todas las cualidades típicas que se dan en las leyendas. El emir la quería casar con un gobernante de una taifa cercana, pero ella estaba enamorada de otro y evidentemente pues no estaba dispuesta a ceder a los caprichos de su padre. ¿Qué es lo que hace? Que una noche, precisamente elige la noche de San Juan, se escapa de esa fortaleza. El padre se entera y con una pequeña hueste de soldados pues va en su búsqueda. Al final hay un encuentro, más bien un encontronazo, donde el prometido de la princesa pues lucha con el emir, que queda malherido. Y antes de morir lanza una maldición. La maldición es que todo aquello que se veía, esa realidad visible que era la fortaleza, que eran las almenas, que era su ejército, todo eso desaparecería por arte de encanto. Y que solo una vez cada 100 años existiría la posibilidad de que esa princesa que había sido tan injusta con los deseos de su padre pudiera quedar desencantada. Y la maldición, evidentemente, tiene unas consecuencias. Solo un joven de noble corazón, en ese día, más bien en esa noche de San Juan, una vez cada 100 años, tiene que romper ese maleficio y llevar a la princesa en brazos hasta el río Segura. Y una vez que el agua toque los pies de la princesa, el encanto, el maleficio desaparecerá. Y nos contaba Fausto Cartagena: recuerdo que a finales del siglo XIX hubo un mozo que intentó de alguna forma cumplir estos deseos del más allá, que era rescatar a la princesa para que se perdiera su hechizo. Dicen que ese mozo, harto de valor, sube al Cerro Soler, al Cabezo Soler, y allí, justo cuando están dando las campanadas de las 12 de la noche, aparece una especie de cintas de colores en la entrada de la fortaleza. Recoge una de los colores de las cintas y en ese momento dice que se produce un gran fogonazo. La tierra se abre bajo sus pies y él, sin arte ni parte, sin saber qué le está pasando, dice que cae de bruces
hacia un lugar donde el espacio-tiempo desaparece. Ya no es la fortaleza, sino que ya se encuentra directamente allí con toda una procesión espectral de moros y cristianos. Y en el medio de esa procesión va la princesa. La princesa cruza la mirada con este joven gallardo de la localidad de Rojales y le está pidiendo, casi implorando, que cumpla el ritual. El joven sabía la leyenda, porque era una leyenda que se había repetido siglo tras siglo. Así que el joven, con mucho más valor, se acerca hasta la procesión, coge en brazos a la princesa y en ese momento emprende el camino de descenso hasta el río Segura para intentar que la princesa moje sus pies y por fin conseguir romper el hechizo y, por supuesto, pues los tesoros que pueda haber alrededor de todo esto. ¿Qué ocurre? Que a medida que el joven gallardo va bajando a la princesa en brazos, se va encontrando con todo tipo de enemigos, de peligros, de desventuras, porque aparecen bichos, alimañas, perros con dos cabezas, con alas, que le hacen todo tipo de perrerías para que no cumpla su misión, y además la princesa cada vez va pesando más. Hasta tal punto que cuando ya tiene la orilla cerca, no le queda más remedio que depositarla en el suelo y mira tú por dónde, una vez más, la maldición se vuelve a cumplir, el rito se vuelve a procesar y ya tienen que pasar otros 100 años para que otro joven con cierto valor quiera repetir la hazaña de que la princesa quede desencantada solo una vez cada 100 años, solo en una noche, que sería la noche de San Juan. Jesús, la leyenda es como un prototipo de la Encantada, pero a mí me ha dejado exhausto, ¿eh? Claro. Esa bajada a mí me ha dejado exhausto. Ahí está la clave, ahí está la clave. Por eso este tipo de maldiciones son tan difíciles de romper. ¿Por qué he traído a colación esta? Bueno, resulta que hay una serie de entidades protectoras, no hemos encontrado muchos casos, pero una de ellas se da precisamente en la localidad de Rojales. Es decir, a finales del siglo XIX, justo cuando nuestro cronista decía que ocurrió, en fin, ese momento en que se abrieron las puertas dimensionales para este joven y casi desencanta a la princesa, pues en enero de 1896, resulta que una niña que tenía 3 años en aquel momento se perdió por aquella zona. Se dio no solo por perdida, sino por muerta, porque te imaginas en pleno invierno perderte en aquellas latitudes, al día siguiente pues amanecer congelada o devorada por alguna de las alimañas. Y la sorpresa es que esta niña aparece sana y salva. Y lo que cuenta, lo que llega a descifrar poco a poco, aparece al día siguiente en el barranco del Búho, ya te digo, totalmente caliente de su cuerpo, o sea, sin ningún tipo de raspadura ni de nada, ¿no?, en sus ropas. Y lo que cuenta es que una señora de luz, una entidad luminosa, la protegió con su delantal. Y que no solo eso, sino que un niño que aparecía por allí, que ella lo entendió que era un niño porque tenía su misma estatura, estuvo jugando a los montoncitos de arena. Bueno, pues esta historia, que ya no es leyenda, es decir, de estas entidades protectoras que luego identificaron con la Virgen del Carmen por lo del delantal y el escapulario, también me lo encontré en El Picazo. En El Picazo, que es una localidad conquense, te encuentras que en el año 1943, en diciembre, otra niña, en este caso de 7 años, también desaparece, aparece milagrosamente intacta, y lo que cuenta es una historia parecida, que una entidad de luz, una señora, la protegió y la defendió contra cualquier inclemencia temporal. Y estamos hablando también de pleno invierno, porque esto ocurrió en diciembre de 1943. ¿Qué ocurre? Que al lado donde se da este suceso en El Picazo también hay una cueva de la Encantada, también una leyenda sanjuanera, también se dan unos patrones muy similares. Conclusión. ¿Por qué he elegido esta leyenda? Porque allí donde hay historias de moras, princesas encantadas, también hay historias de entidades luminosas femeninas que también protegen a los indefensos, y que normalmente sea por encantamiento, o sea por una maldición, o sencillamente sea por la exageración propia de la leyenda, te está indicando de que esos lugares tienen poder y que esos lugares están protegidos por algún tipo de entidad, casi siempre femenina, que le convierte en un lugar sagrado. Ocurría en las épocas paganas, ocurre en las épocas cristianas. Luego las niñas, en un caso le identificaron con la Virgen
Virgen del Carmen, en otro caso lo identificaron con la Virgen del Rosario. Da igual, es una interpretación piadosa que se quiere hacer a algo que es inmortal, como son las leyendas. De ahí que tanto en Rojales como en el Picazo existen dos niñas que se salvaron milagrosamente, y esto es un dato histórico, pero a la vez están asociadas a dos lugares donde una princesa encantada, donde una mora o donde un hada tiene que cumplir su ritual escrupulosamente en la noche de San Juan.